Hace semanas vengo pensando en lo mismo, que sigue trabajando mi cabeza de una u otra manera. No sé si se acuerdan que hemos venido hablando los últimos domingos, pero que sin buscarlo creo que ha sido una especie de secuencia. Al menos Dios viene hablando y conectando una cosa con la otra, los domingos y los miércoles, los domingos y los miércoles. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me está pasando. ¿Se acuerdan la última vez que me tocó hablar? ¿De qué hablé? ¿Alguno se acuerda? Díganme que sí, por favor. ¿Alguno se acuerda? En la brecha. En la brecha. Y para los que no estuvieron o para los que no se acuerdan, compartía con ustedes y el Señor nos hablaba a todos de la realidad misma que está en toda su palabra, de realmente vivir entregados a Él y de que así han vivido, hemos visto toda la historia del cristianismo, verdaderos hombres y mujeres de Dios que han dado su vida por completo al Señor, ¿sí? Y que realmente han marcado la historia viviendo realmente a Cristo. Y lo que vemos hoy, y somos parte de una generación muy poco parecida a lo que vemos en Hechos, en la iglesia primitiva, muy poco parecida a lo que vemos en toda la historia, de realmente vidas que transformaron sus entornos con el poder del Evangelio. ¿Sí? Que realmente abrazaron la gracia y entendieron de que Dios dispuso, por más que Dios es soberano, que Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiere, pero Dios se autolimitó a la fe, a la obediencia de sus hijos. Y si sus hijos no obedecen y no realmente viven en fe, creyendo de que Él es poderoso para hacer todo lo que Él prometió y viven realmente obedeciéndole, Él puede cambiar totalmente su vida, su familia, sus entornos, por el poder de su Evangelio. ¿Sí? Esa es una realidad tremenda. Lo que nos pasa muchas veces, y como recuerdo que hablaba esa vez, es que estamos como adormecidos, ¿sí? Como vivimos en esta realidad y entendemos que el cristianismo es esto. Lo que más o menos estamos acostumbrados, ¿sí? Venir un domingo, venir miércoles, más o menos tener algo de cristiano, hablar algo, pero no realmente la vida de Cristo en una persona que trasciende reuniones, trasciende servicios de iglesia, sino que es realmente una vida marcada por Cristo, que es una luz realmente en medio de la oscuridad que vivimos. Y yo conectaba esto. Yo me recuerdo que me acuerdo en esa reunión de grandes hombres de Dios que marcaron realmente la historia, de John Wesley, ¿sí? Que predicó a 1 millón de personas sin micrófono, predicando 2, 3 veces por día, todos los días de su vida. Y de muchos otros hombres, ¿no? De John Knox y su oración, dame Escocia o muero, y su clamor por Escocia, y fue un hombre que transformó Escocia hasta el día de hoy. Y así vemos. Pero muchas veces esto queda solamente en la emoción, en la teoría, oh, qué grande, qué tremendo, quiero ser ese hombre, amén. Todos queremos ser esos hombres y esas mujeres. Y después pasa la semana y nuestras vidas están incambiadas. Y llega, no sé si fue ese domingo o otro domingo, y viene George y nos dice, levántate del sueño y ponte en acción. ¿No? Ese fue el último mensaje que escuchamos. Porque muchas veces, y vivimos muchos, con ¿cuántos años de cristianos llevamos? Muchos de nosotros. Y nuestras vidas parecen bastante similares. Y siempre escuchamos y vivimos, decimos, sí, ahora sí me comprometo, Señor, a vivir para ti. Y ahora, y yo ni les digo, los campamentos que he vivido, y cada campamento, y en la fogata final del último día de campamento, orando al Señor, sí, Señor, esto es. Y me acuerdo hasta una vez, me acuerdo clarito, una vez que no sé quién, estaba Mauro hablando de. Que era un simbolismo claramente, ¿no? Pero de esos pecados con los que estamos luchando, de dejarlos y de realmente comprometernos con el Señor a dejar esos pecados con los que venimos luchando. Y yo me acuerdo, y toda la idea era anotar un papelito y tirarlo en la fogata. Pero realmente, que eso era un simbolismo, pero realmente comprometernos a vivirnos todo el año con eso. Y sigo luchando cada día con lo mismo. ¿Sí?
Y el papelito no hizo mucho. ¿No les pasa, hermanos? ¿Soy el único? Y por eso, tan importante el último mensaje de ponernos las pilas de una vez por todas. Y dejarnos de teorías y dejarnos de mensajes y de prédicas y realmente vivir lo que sabemos que tenemos que vivir. Pero creo que es una secuencia necesaria, porque muchas veces el gran problema, por eso empiezo desde atrás, porque el problema es que nosotros creemos que estamos bien. Y ese creo que es el peor de todos los problemas. Estamos satisfechos, ¿no? Digo, somos cristianos, estamos viviendo una vida cristiana y creemos que la vida cristiana que llevamos está correcta. Entendemos alguna cosa, ¿verdad? Pero cuando realmente vemos a la luz de la Biblia y la historia de toda la iglesia cristiana, vemos de que damos vergüenza, hermanos. Y por eso es el primer paso, entender y realmente ser conscientes y que el Espíritu nos hable a nosotros y darnos cuenta de que no estamos viviendo la vida realmente de la iglesia primitiva, la vida de aquellos que entendieron realmente lo que era vivir con Cristo. Y ese es el primer paso, siempre para cambiar cualquier cosa. El primer paso es entender la necesidad. Nosotros no podemos llegar a Cristo, hablando de la salvación, si no entendemos primero que somos pecadores. Si creemos que estamos todo bien y que está todo ok, nunca vamos a entender la necesidad del Evangelio y de que Cristo murió por nosotros. Nunca vamos a entender la buena noticia sin la mala, si no entendemos la mala de que realmente somos desgraciados y pecadores. Cuando entendemos esto, después tenemos que entender el llamado a la acción. ¿Sí? Realmente, no basta solo con decir, ay, sí, y esto es lo que yo lo vivo primeramente y lo veo generalmente. ¿No? De muchas veces hablar de estos temas ¿sí? Decir, sí, qué vergüenza que damos, como somos la peor generación de la historia, sí, qué espantoso. Es una falsa modestia que vivimos, pero queda ahí. ¿No? Decimos eso, pero después nuestra vida no cambió un pelo de que dijimos eso. Lo decimos tan suelto de cuerpo, ¿no? Incluso en nuestra vida cristiana, en nuestra caminata cristiana, tenemos tantas cosas acostumbradas de falsa modestia, sí, hermano, lo que pasa es que la carne es débil, el espíritu, la carne es débil. Pero si realmente entendés que la carne es débil, ¿qué estás haciendo? ¿No? Realmente cuando vemos en la Biblia, vemos a un Pedro que lloró amargamente porque se dio cuenta de lo que había hecho y de cómo traicionó a su Señor, pero vemos que ese llanto amargo de Pedro, ¿en qué se transformó después? No quedó en el llanto amargo y nosotros somos la generación del llanto amargo. Cuando, por gracia de Dios, entendemos de que realmente estamos viviendo una vida miserable a los ojos de Dios. Y podemos ser salvos y volvemos a lo mismo de siempre. Somos salvos y hemos creído en el Señor, pero nuestra vida realmente no es digna de aquellos que se han llamado cristianos durante toda la historia y que realmente han dedicado su vida, su tiempo, sus recursos, su todo por amor al Señor. Cuando entendemos esta necesidad después, muchas veces la entendemos y queda en el entendimiento y en una teoría, después vivimos nuestra vida normal y seguimos así. Qué espantoso como vivimos, pero no es una realidad, solo queda en la filosofía. ¿Me siguen? Cuando Isaías, como veíamos, ¿se acuerdan? Isaías 6, ¡ay de mí! Cuando realmente es consciente de la santidad de Dios y de la miseria de Él, dice, ¡ay de mí! Pero ¿qué es lo que sigue después, hermanos? Envíame a mí, heme aquí, acá estoy. Y vemos a un Isaías entregado al Señor. Pero en nuestro caso siempre queda en el ¡ay de mí! Ahí en la teoría, pero nunca se concreta en la práctica. Por eso, esto que escuchamos el domingo pasado es tan importante. Pero quiero seguir sumando en esta secuencia a realidad que el Señor viene trabajando conmigo, porque esto lo vengo meditando y parece que el Señor me habla, cada vez más, me habla el domingo y me pega el miércoles, me habla el domingo y me pega el miércoles. Porque ¿qué pasa? Y lo digo yo porque yo vengo acá y hablo en la brecha y hablo de John Wesley y realmente lo que más quiero con mi corazón es ser como John Wesley. Y creo, hermanos, que si la mayoría, al menos, queremos esas vidas, queremos ese tipo de vida, queremos ser hombres y mujeres del Señor, que amen al Señor, que transformen su sociedad, su familia, su entorno.
que realmente vivan con el Señor. Todos queremos acá amar la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la Biblia. Dudo que si yo pregunto eso alguien me diga que no. Capaz que no. Y si esa es tu realidad, ruego y oro y clamo por vos, para que el Señor realmente te despierte, tú que duermas y realmente entiendas lo corto que es la vida y que podemos vivir una vida religiosa, pero no tiene sentido, somos unos desgraciados. Necesitamos realmente despertarnos a la realidad de esta vida corta y despertarnos a la realidad de la eternidad, que se nos va todo en la eternidad y que lo que hagamos acá trasciende, es todo o nada por la eternidad. Y quiere Dios que despiertes esa realidad, pero después que despiertes y que entiendas que sí, tengo que ponerme en acción. Y acá es donde el proceso que yo vengo, y yo les comparto, hermanos, porque es lo que el Señor viene hablando conmigo. Y siempre, mi deseo es siempre transmitir lo que estoy procesando y lo que estoy intentando vivir. Y por eso este mensaje de hoy es un día a la vez. ¿Saben? Yo lucho mucho con esto que les compartía. Porque, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno transita en su camino cristiano y se empieza a hastiar. Yo a veces he sufrido con el hastío de decir, de sentirme hipócrita, de siempre lo mismo y no realmente ver una vida realmente entregada a Cristo, totalmente apasionada por Cristo, viviendo a Cristo en todas las cosas. Y ese hastío se produce justamente porque vivimos muchas veces esta vida religiosa que en un momento, si realmente somos hijos de Dios, el Señor nos lleva a mostrarnos de que esto no es la vida que Él tiene, no es la verdadera vida. Y realmente nos empieza a mostrar ese hastío, esa insatisfacción con nosotros mismos. Pero y en este proceso me llevaba a pensar algo que quizás lo sé, pero el Señor me hablaba muy claramente estos días y me hacía acordar un himno antiguo que nuestros hermanos de la alabanza nos lo van a cantar algún día, que dice: un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez, es todo lo que pido de ti, un día a la vez. El ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá, hoy, Señor, un día a la vez, un día a la vez. Y eso, hermanos, estoy convencido, y el Señor ha hablado claramente a mi vida y estoy intentando vivir realmente un día a la vez. Y hoy me desperté y rogaba al Señor: hoy, Señor, danos de tu gracia. Hoy, Señor, dame de tu gracia para hoy, no sé, mañana. Hoy, Señor, vivir. Y ese es el tema. Queremos ser John Wesley. Y el gran problema es que esos deseos después quedan en él. Y al otro día llegás y te despertás de mañana. Y qué frío para salir de la cama, qué frío para despertarse, qué frío para leer la Biblia, y qué pocas ganas que tengo y el deseo de ser John Wesley queda ahí en el... Oh, qué pereza. Soy el único, hermanos. Porque John Wesley no se convirtió de John Wesley de la noche para la mañana. Y nada, y nosotros siempre pensamos en cosas en grande, pero no entendemos que la clave está en lo pequeño, en el día a día. Hoy, Señor, dame de tu gracia para hoy, al menos, tener un tiempo para hablar contigo, un tiempo de calidad contigo, Señor. Hoy. No pienso en mañana, no pienso en qué voy a hacer. No, hoy, Señor, dámelo chiquito hoy. Hoy, Señor, ayúdame con tu gracia realmente vivir contigo. Ayúdame a luchar con mi carne hoy. Hoy, Señor, dame 15 minutos con tu palabra, si es que no tengo nada. Pero no para conformarnos con los 15 minutos, sino para buscar 30 mañana y para seguir creciendo con Él realmente. Mientras estudiaba esto, meditaba en un libro de Riley, muy bueno, no lo conocía, muy bueno. Después le voy a pasar, está dedicado a jóvenes, muy bueno, que dice esta frase, y es tal cual: al diablo no le importan qué tan espirituales o santas sean tus intenciones. Quiero ser, si ellas solo están fijadas para mañana. ¿Sí? Quiero ser John Wesley, mañana empiezo. A nuestra grasa no le preocupa que digamos el lunes empiezo la dieta, porque sabe que eso casi nunca pasa.
Porque cuando realmente hoy, en el día que tenemos hoy, no vivimos esta realidad, mañana ya el enemigo logró que el deseo de hoy se vaya apagando poco a poco hasta mañana. Y que mañana ya nuestra carne encontrará excusas para que ese deseo de hoy queden solo buenas intenciones. Por eso es lo importante de hoy, realmente vivir. Y esto vamos a verlo en toda la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Mateo creo que no hace esta, pero Lucas lo deja bien claro. Lucas era mucho más preciso. Claramente. Tome su cruz cada día. ¿Sí? Y nosotros generalmente, y nuestro cerebro funciona así, lo vamos a ver. Siempre tomamos, voy a tomar mi cruz, voy a hacer, y todo siempre en grande. Pero el Señor nos llama de cada día. Hoy, en lo que te corresponde hoy. Hoy toma tu cruz, hoy viví realmente, hoy rendite al Señor, hoy morí a tu carne y morí a tus pasiones, morí a tus deseos, morí a tus emociones y vení a mí, hoy, en lo poquito, en las decisiones de hoy. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se nos dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Cada día. La Biblia habla como 90 veces esta expresión de cada día. Cada día. ¿Sí? Porque, y está esa mención clara, porque las cosas no son de la noche para la mañana, no son cambios de que, bueno, yo ahora nací con Cristo. Leí estos días un libro, muy bueno también, otro libro, Aquí estamos, de Marcos Vidal, que es un cantante conocido, pero que también ha escrito algunos libros, y él cuenta de que su padre decía que su mayor desilusión, su mayor decepción fue que después de haber entregado su vida a Cristo, al otro día se despertó y se dio cuenta que seguía luchando con el pecado. Que no había desaparecido, ¿no? De que incluso está eso de que uno se bautiza a veces y parece que ahí, ojalá muriera ahí el cuerpo de muerte, el viejo hombre y el maldito, sigue ahí, ¿no? Día tras día. Y realmente C.S. Lewis decía que un hombre solo se da cuenta de la fuerza del pecado cuando empieza a luchar contra él. Como el hombre que se da cuenta de la fuerza del viento cuando camina contra el viento, un día de viento fuerte. En Montevideo me acuerdo unos días de que era imposible caminar, te traía el viento para atrás. Y ahí te das cuenta de la fuerza del viento. Y así es claramente la vida del que realmente ha entendido la necesidad de vivir con el Señor y de realmente caminar con el Señor. Pero uno se despierta y parece que soy, por eso digo, uno acá voy a ser John Wesley y el otro día me despierto y soy Agustincito Herrero nomás, viejo y peludo, con mi misma lucha, con mi mismo pecado, con mi misma pereza, con mis mismas pocas ganas de realmente disciplinarme en lo espiritual. ¿Sí? Esa es la realidad. Por eso, cada día, hoy, Señor, hoy me pongo las pilas. Y esta es una realidad. En Éxodo, vamos a Éxodo 16, que lo vemos también claramente, la obsesión de Dios por lo diario. Por lo diario. Funcionamos, nuestro cerebro muchas veces mira en grande y en hacer cosas grandes, pero Dios se obsesiona con el día a día. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio el maná al pueblo? Partió, Éxodo 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Se habían pasado 2 meses y 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí? El pueblo se había olvidado de todo lo que vivían en Egipto, se habían sacado y ahora estaban extrañando a Egipto porque se estaban muriendo de hambre en el desierto. Decían, ojalá, al menos esclavos, pero al menos teníamos pan.
Y versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, Dios le dice a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá todo de una vez. ¿Podría hacerlo así el Señor o no? ¿Por qué no? Recoge una vez y tienen para toda la semana. Y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Sexto día porque el séptimo, ¿qué hacían? Descansaban. Entonces, el séptimo día no iban a recoger, el sexto sí podían recoger doble. Pero todos los otros días, un día a la vez, diariamente. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales. Bueno, y esto sigue. Versículo 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, como había dicho Dios, era para hoy. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. No sea que después no tengamos más, nos guardamos pancito para toda la semana. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y uno podría pensar, bueno, está, pero claro, esto porque era una especie de pan especial que al otro día ya le entra gusano. Pero no, después vemos que no funciona así. Porque en el sexto día, que había recogido doble, duró para 2 días sin problema el pan. El problema no era el problema del maná. El problema es que habían desobedecido el principio de Dios claramente, de que era el pan de cada día. El cada día, la provisión de cada día. Y esto en todas las áreas, hermanos, tiene que tocarnos. Porque el Señor acá le mostró claramente al pueblo y nos quiere mostrar a nosotros que esto se trata de dependencia. Cada día del Señor. Es lo que Él nos quiso enseñar con esto. Cada día depender del Señor. Cada día ir a buscar de su gracia y a sabernos necesitados y que nuestra carne es fuerte. Nuestra carne es débil, pero que la carne lucha con nosotros fuerte. Y que somos muy propensos a caer y que somos muy fáciles de distraernos y decirle, Señor, hoy, que es el día que tú nos das, hoy dependo de ti. Hoy dependo de ti totalmente, dame de tu pan. Y no sabemos, es la misma oración del Padre Nuestro que enseña Jesús. El pan nuestro, dánoslo hoy. Y es nuestra oración cada día también por la comida. Pero también sabemos que no solo de pan vivirá el hombre. Y que el pan claramente es un reflejo en toda la Biblia de la palabra de Dios, del alimento espiritual. Y eso es también el deseo de cada uno. Hoy, Señor, dame hoy, quiero tu porción hoy. Quiero hoy tener un tiempo con tu palabra hoy, porque hoy necesito alimentarme. Y mañana también, pero mañana cuando me despierte va a ser mañana y ahí realmente voy a vivir. Y cada día, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez.
Pensaba, se me venía a la mente ahora aquel hermano, a los que estuvieron en el campamento antiestrés, no sé si se acuerdan, de Marcelo de la Llave, que él hablaba de que el fundador de su iglesia, un señor mayor, que yo creo ya partió con el Señor, era analfabeto. Era analfabeto y aprendió a leer a través de la Biblia. No sabía ni leer ni escribir. Es un hombre que predicaba el Evangelio. Y que después se hizo un gran conocedor de las Escrituras. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo pasa eso de un día, de la noche a la mañana? ¿Sucede eso? Siempre tenemos esas grandes historias en nuestra cabeza y nuestro cerebro lo minimiza de esa manera, ¿no? Como de esto se transformó en esto. Pero no vemos toda la película entera, todo el día a día. El despertarse, imagínense este hombre intentando leer algo que no sabe ni leer lo básico. Y la lucha diaria por amor, realmente decir, quiero, Señor, de tu palabra. Y hoy tenemos muchos más medios que solo leerla. Toda la Biblia nos muestra siempre, una y otra vez se nos habla en continuo. En continuo, no en, bueno, ahora somos cristianos y ahora pasamos a un estado de gloria. No. Estamos en un camino, un proceso de santificación y siempre el camino es continuo, 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 un día a la vez. Andad en el Espíritu. No es que pasamos a una nueva categoría y ahora ya estamos, ¿no? Sino que es día a día, andad en el Espíritu, tomar decisiones que me lleven hacia vivir en el Espíritu y andar también, no satisfacer los deseos de la carne, día a día, un día a la vez. Así es como se generan las cosas. Un día a la vez. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esta es una realidad en todo. Podemos tomar esta realidad un día a la vez para realmente poner las pilas con el Señor como para todas las cosas, como para descansar en Él, depender de Él. Y hermanos, muchas veces puede estar pasando que luchemos con el pasado, que luchemos con las cosas que hemos hecho mal, luchemos y miremos para atrás y decir qué hice, qué no hice. Y cargamos muchas veces mochilas del pasado y quiera Dios que hoy las entregues y las pongas en sus manos y descanses en Él y dependas en Él. El pasado ya pasó, el ayer ya pasó, el mañana no sé, quizás no vendrá. Hoy, Señor, hoy, dame hoy para aferrarme a ti, para vivir contigo hoy. Y mañana también cuando me despierte clamaré por lo mismo, Señor. Clamaré por lo mismo. Dice en una de las cartas de Cartas Leal a su sobrino de C.S. Lewis, que habla como si fuera el enemigo, como si fuera el diablo, aconsejando a su sobrino, demonio, a atacar a un cristiano, ¿no? Y a hacerlo que sea... a intentarlo apartar de la fe. Creo que en la carta 15 por ahí, le dice, desarrolla al diablo, hablando como si fuera el diablo, ¿no? De que siempre hacer pensar al paciente o en el pasado o en el futuro. ¿Sí? O en el futuro o en el pasado. Que dice, los tiempos del enemigo, los tiempos de Dios, es interesante son dos tiempos. El presente y la eternidad. Son las dos cosas que Dios nos quiere, a las que nos quiere hacer ver. ¿No? Lo que desarrolla y que siempre el enemigo nos quiere sacar de esa visión. O mirando nuestros ojos en la eternidad, sabiendo lo que tenemos por delante, sabiendo la eternidad, sabiendo lo que nos espera, sabiendo que toda la vida, o sea, esto es nuestra vida hoy, toda la eternidad lo que va a ser, y que realmente pensemos en la eternidad y en realmente vivir pensando en los tesoros del cielo, en las recompensas del cielo, en los premios del cielo. Realmente vivir en la eternidad, o con la mira de la eternidad, o en la mira del presente, decir hoy, la que tengo que hacer hoy para transformar el mañana, hoy para sanar el ayer, hoy. Esos son los tiempos de Dios, pero muchas veces queremos vivir o en el pasado, totalmente atormentados en el pasado, y que una y otra vez nos pega el pasado, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer, o el futuro de qué va a ser, qué pasará mañana y cómo será, y bueno, yo quiero lograr esto, pero siempre en términos abstractos,
¿sí? En ideas complejas, mañana, el futuro, algo que no se materializa en el hoy. Y eso es lo que nos falta muchas veces, bajar a tierra en el hoy, hacer las cosas hoy, lo que nos corresponde y lo que está a nuestro alcance. Pero es cierto también, y yo meditaba en esto, de que sí es bueno el pasado y el futuro para sacar lecciones de ello. El pasado para aprender, no para morir en el pasado, pero sí, como dice los proverbios, saber en qué piedra hemos caído para no volver a repetir los mismos errores. ¿Sí? Y el futuro también, porque lo que hacemos hoy va a determinar nuestro mañana. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice Pablo a los Corintios, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice Pablo, contando en medio de sus persecuciones, de día en día, el interior se renueva. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes eran estos? ¿Se acuerdan? Los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. Dios está obsesionado por lo diario, porque las cosas funcionan así, con el avance diario y no con saltos que no son que no son humanos. Primera de Pedro 2 también nos habla una y otra vez en continuo. Para vivir ¿estamos ahí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cuál es el primer verbo? Desechando, ¿sí? Desechando, en continuo. Desechar. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuándo toma la leche el bebé? Una vez un mes, una botella bien grande, se mama con leche y le da para todo el mes. ¿Funciona así? Día a día. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos continuo a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Y ustedes me dirán que las edificaciones se construyen de la noche a la mañana, ¿no? Oh, ¿cuánto día tras día? Y este granito acá que se lo suma acá, y esto que suma acá, que suma acá, y después vemos, qué lindo el salón, ¿eh? Hermoso cómo quedó el salón. Pero generalmente funcionamos así en nuestro cerebro, ¿no? La gente mira una nada y después mira, ¡oh, qué hermoso! Pero lo que casi nadie ve, y así funciona todo, lo que conocemos de la gente, lo que sabemos, todo funciona así. Mirá, este tipo cómo logró esto, ¿no? Pero nadie conoce el día a día. Eso fue aburridísimo de saber y conocer. El despertarse de mañana, de venir, el abrir acá, el hacer acá, el sumar esto acá, hacer una cosita, parece que no es nada. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Hacíamos una y parece que era interminable, pero la sumatoria de cada día se convierte en un salón hermoso. Pero muchas veces vivimos así como cristianos. Queremos, Señor, quiero ser un salón hermoso. Vamos a llevarlo así, ¿no? Quiero ser un salón hermoso. Pero si día a día después no pongo un poco de canchada por allá, un poco de sacar niveles por acá, un poco. Y vos decís, y es arduo, hermano, es arduo. Es trabajoso, pero es día a día. Pequeños avances, día a día, transforman las cosas. Por eso es hoy, Señor, ¿qué puedo hacer en el salón? Y lo estoy llevando a nuestra vida, ¿no? Hoy. Hago esta canchada acá. Levanto estos ladrillos acá. Levanto esta cosa acá. Hoy. Y mañana haré otra tarea. En trabajar con mi vida realmente para
para llevarla a eso que deseamos, que es realmente vivir cerca del Señor, sirviéndole y siéndole útiles en sus manos. Sigo. Pero creo que la idea, no voy a seguir porque quiero avanzar, no me va a dar el tiempo. Esto parece importante que... ¿Ven esos ciclistas ahí? Esto es una historia increíble. Yo quedé impresionado. El ciclismo británico, ¿sí? Es el equipo de la selección, por decirlo así, de ciclismo, de pista, de Gran Bretaña. Ustedes saben que por más de 100 años de historia, desde que empezaron las Olimpiadas, los Tours de France y todas las actividades, competiciones mundiales importantes sobre esto, en toda su historia, hasta el 2003, ¿sí? Solo el ciclismo británico ganó una medalla de oro en las Olimpiadas. Y eso para un uruguayo es normal, ¿no? Pero para, ¿viste? Los europeos todos ganan 200 medallas de oro. En toda la historia, una sola medalla de oro. En 1908. Y después de 1908 no ganaron una más en ciclismo los británicos. Y nunca en su historia, hasta el 2003, habían ganado un Tour de France. Tour de France es la competición, de las competiciones más importantes de ciclismo. Realmente, digo, muy bajo el nivel. Pero en 2003 llega a la selección británica este hombre, David Woodfield, que ahora trabaja, para los que nos gusta el fútbol, trabaja en Manchester United, o está en parte del equipo de Manchester United, trabaja ahí como asesor, no sé bien cuál es su rol. Pero en 2003 llega este hombre como director de rendimiento de la selección británica. Y este hombre tenía un pensamiento y tiene una manera de vivir y de trabajar muy clara. ¿Viste como los entrenadores de fútbol, que hay entrenadores que tienen su librito y su manera? Bueno, este tiene su librito, y su librito es este. Marginal gains en inglés, ¿sí? Ganancias marginales. Ganancias marginales. La suma de las ganancias marginales. Eso él lo dice. Si lo escuchan en muchas entrevistas, en cosas, él habla la importancia de las ganancias marginales, del pequeños sumas en cada cosa, cómo generan grandes cosas. Él dice esto, decía esto cuando empezó su trabajo: si desglosás todo lo que implica andar en bici, ¿no? Si agarramos todo el ciclismo y lo desglosamos todo por partes, y mejorás cada parte un 1%, obtendrás una mejora significativa al juntar todo. ¿Sí? Y un deporte, como cualquiera, pero el ciclismo es uno de ellos, conlleva un montón de cosas. ¿Sí? Que si lo desglosás uno a uno, y cada una de esas cosas, no hacemos mejoras del 50%, no hacemos mejoras del 100%, del 1%, muy poquitas, muy leves. Pero después, cuando todas se juntan y se suman, vas a ver la diferencia. Esa es su idea. Y entonces, él empezó. Y tengo por acá, le voy a leer. Esta historia la leí en un libro que recomiendo mucho para aquellos que les gusta leer. No es cristiano, pero para los que les gusta leer, es un libro secular, pero muy bueno, muy productivo, que se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, que justamente habla de la importancia de esto. Y cuenta sobre este hombre, y cuenta la historia de este hombre, que es increíble. Obviamente después la fui a buscar y es sabido, hay un millón de artículos y notas y revistas deportivas que hablan del tema, y bueno, un millón de cosas. Dice, Brailsford y los entrenadores a su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Escuchen esto. Empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darle una mejor tracción. Detalles bobos, ¿no? Le pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento que les permitieran mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban, y comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorear la manera en que cada uno de los atletas respondía a determinados entrenamientos. El equipo probó diversas telas
Un detalle minúsculo, ¿no? Las telas. El equipo probó diversas telas en un túnel de viento, lo que tuvo como consecuencia que pidieran a los ciclistas que participaban en pruebas en exteriores que cambiaran sus trajes por equipos diseñados para interiores, ya que descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos. Claramente, digo, imagínate que un traje y otro, ¿cuánto cambia? Una nada, ¿no? Muy poco porcentaje. Pero ajustar mínimos detalles. Pero no se detuvieron ahí. Brailsford y su equipo siguieron haciendo mejoras del 1% en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes, cremas para masajes, con el fin de descubrir cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados. ¿Cuál de estas cremas funcionaba más rápido para que el músculo se recuperara mejor y por lo tanto en el tiempo eso iba a hacer la diferencia? Contrataron a un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. O sea, miren el nivel de obsesión de este. O sea, cómo lavarse mejor las manos para intentar evitar lo más posible los resfríos, las enfermedades, porque eso, tarde o temprano, conlleva en complicaciones para el equipo cuando hay competencias. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. Incluso, esto es absurdo, incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar a las bicicletas que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba su desempeño en la pista. Un nivel de obsesión por el detalle absurdo, pero muy absurdo que digamos, tipo, cambió la historia del ciclismo, Lean cualquier, me puse a leer estos días cosas de ciclismo y no hay hombre que no hable de Dave Brailsford, este pelado que le mostraba, es Maradona, ¿no? En el ciclismo. Miren esto. Espera, a ver. Sí, eso. En 10 años, ¿qué le estuvo? 66 oros olímpicos y paralímpicos, 178 campeonatos mundiales, 7 Tours de France. Disparate. Pero a unos niveles, en 2004, que fue muy enseguida que él empezó a trabajar, acá hay oros olímpicos y paralímpicos, son un montón porque además hay muchas competencias más allá de las Olimpiadas generales. Pero en las Olimpiadas de Atenas en 2004, el ciclismo británico ganó 2 medallas de oro, ¿sí? De 10 que estaban en competencia. Pero ya para 2008, cuando ya esto en el tiempo empezó a hacer su efecto, de 10 oros, 7 se los llevaron ellos. 7, o sea, dominantes brutales. O sea, los genios del ciclismo. Y pasó lo mismo en 2002 en Londres. Pero después Dave dejó un poco del equipo de lo que era competencia olimpíada, bueno, como sea, y se dedicó más a lo que es Tour de France y cosas. De 2013 2012 a 2019, bueno, ganó todos los Tours de France, uno tras otro. Era un británico de ellos. Menos en 2014, creo. Después todo lo que jugó ganó. Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Y se fue en 2019, ahí se empezó a hacer súper famoso por su... Y lo llevaron para el mundo del fútbol y creo que no sé bien en qué está ahí en el Manchester United. Pero tremendo, tremendo. Y su filosofía es esta, 1% cambiar cada cosa y vas a ver cómo cambia todo. ¿Y ustedes creen que fue casualidad? ¿Cómo? Es tremendo. Él dice... No, mentira, el libro dice, este libro que Hábitos Atómicos. A la mayoría de la gente le encanta hablar del éxito y de la vida en general como si fuera un acontecimiento. Hablamos de perder 23 kilos, construir un negocio exitoso o ganar el Tour de France como si fueran acontecimientos, ¿no? Que pasan de un día para otro. Pero lo cierto es que la mayoría de las cosas importantes de la vida no son eventos aislados, sino la suma de todos los momentos en los que elegimos hacer las cosas 1% mejor o 1% peor. La suma de estas pequeñas mejoras marca la diferencia.
Y eso está más que comprobado. Y no solo en ciclismo. Miren vidas que les parezcan ejemplos a seguir y van a ver que lograron eso, no de la noche a la mañana, sino día a día. Y para los matemáticos, para los que les gusta la matemática y las gráficas, ¿se ve bien ahí? Imagínense que nosotros tenemos la capacidad del 100%, ¿no? Somos un 100% nosotros. Si aumentamos 1%, solo mejoramos 1% de nuestra capacidad día a día, en el final del año seríamos nosotros 37 veces mejores. 37, multiplicaríamos nuestra capacidad por 37. Si lo llamamos porcentaje, si somos un 100%, seríamos 3.700% mejor. O sea, llegaríamos a un 3.700%, mejor dicho. ¿Sí? Pero también esto sucede al revés. ¿Y lo sabemos o no lo sabemos, hermanos? Que 1%, de 100%, por más 100%, pero 1% menos, 1% menos, 1% menos, si tuviéramos una capacidad de 100%, al final del año seríamos 0,02%. No, menos del 2%, 0,025%, menos del 3%. ¿Sí? Agotaríamos nuestra capacidad casi, la llevaríamos casi a cero. Entonces siempre un 1% para un lado, un 1% para el otro. Un día a la vez, un pequeño avance para acá. Y esto, hermanos, es tal cual en nuestra vida espiritual. Y por eso también lo conecto con lo que vemos los miércoles. No, satisfagad los deseos de la carne y vivir en el espíritu. Pero eso, un día a la vez, que decido hoy, realmente vivir en el espíritu. Hoy, pequeñas mejoras de hoy. Pequeñas cosas que me lleven más a Dios hoy. Pequeñas cosas que decido hoy. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Yo les decía, no prediquen, no. Si te cuesta leer la Biblia, no esperes, sí, me tocó el mensaje del hermano, qué emocionante estuvo esa canción. Ahora sí voy a ser un hombre de Dios. Y leo mañana 2 horas de la Biblia entero. Y el otro día, nada, porque me cuesta. Porque, se me fue el empujón. No somos muchos, yo al menos creo que viví mucho de mi vida así. Empujones, emociones que nos impulsan a hacer esto y después se desinfla el globo. Pero la clave está 15 minutos. Hoy, no dejes para mañana, hoy salimos de acá, hoy, ahora en tu corazón, si esto te está llamando, Señor, ayúdame con esto, llegar a casa, y las conversaciones que permito que se den en casa, puedo llevarlas para otro lado, pequeñas decisiones que lleven a vivir más con Cristo, a vivir más en el Espíritu, o pequeñas decisiones que me lleven a vivir más en la carne. Y en el tiempo vemos las consecuencias. Me encantó esta frase de un pianista porque yo lo vivo así en mi vida espiritual siempre. Si no practico un día, yo lo noto. Si no practico 2 días, mi esposa lo nota. Si no practico 3 días, el mundo lo nota. Esto decía, no me acuerdo el nombre, uno de los mejores pianistas del siglo XX, Arthur. Que claro, un nivel de capacidad, pero era un tipo que hacía magia con el piano. Si no practico un día, yo me di cuenta. Si no practico 2 días, mi esposa lo nota. Si no practico 3 días, ya el mundo lo nota. ¿Por qué? El avance diario o el crecimiento diario hace la diferencia. Y esto pasa con mi vida espiritual. Pasa. Cuando uno día a día se está fortaleciendo en el Señor, refleja eso. Y cuando uno día a día está poquitas cosas minúsculas. Nadie adultera del día a la noche, nadie asesina del día a la noche, nadie vive una vida quizás cristiana, religiosa, desgraciada del día a la noche. Es poquito a poquito que ya empiezo a vivir la vida religiosamente, ya empiezo a no escuchar, a intentar apagar la voz de Dios dentro de mí, a empezar y así poquito a poquito, hoy no me da ganas, mañana menos me da ganas, dejo de estar esto, dejo lo otro, y son pequeños 1% que nos van llevando a la miseria, a la desgracia espiritual. Pero quiera Dios que nos metamos en el 1% que nos lleva a crecimiento y que se refleje, porque ese 1% que hace que vayamos creciendo empieza a reflejar y se empieza a notar. Primero lo noto yo, lo nota mi familia, lo nota todo el mundo, cuando realmente vamos creciendo poco a poquito con el Señor. Y esto me parece muy interesante porque me lo preguntaba también, ¿no? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué nuestro cerebro funciona así? Tiene toda una explicación científica. ¿Por qué estamos mucho en los acontecimientos y no en los procesos diarios? Y ustedes han escuchado hablar de la dopamina, ¿no? Esta sustancia que se libera, que es lo que nos hace tan adictos a porquería del celular, de estar, que a veces nos damos cuenta que somos unos, no quiero decir, pasando así, pasamos en Instagram y no estamos mirando nada. ¿Y por qué pasamos? Por lo que
la sustancia, ¿sí? La hormona, no, sustancia, la sustancia que se libera dentro nuestro que nos produce felicidad y placer momentáneo. Pero ¿qué pasa? El cerebro funciona así. Yo ponía ahí, el cerebro busca recompensas rápidas y visibles porque libera dopamina. En cambio, los pequeños hábitos del 1% no activan picos fuertes de dopamina, por lo que no parecen emocionantes. Es que es lo que le digo, a todos nos gusta la historia del que se convirtió en wow. Esta persona era esto y ahora es esto, wow, qué historia. Pero es muy aburrida el día a día. Es muy aburrido contar y mostrar día a día cómo veníamos, cómo se hacía cada cosa acá. Es aburrido, queremos verlo. Así nuestro cerebro funciona. ¿No? Y el pensamiento binario, o éxito o fracaso, pero las cosas grises, el complejo de la historia, es mucho más difícil para nuestro proceso hacerlo porque gasta menos energía. Nos resulta más sencillo pensar en logrado o no logrado porque el cerebro simplifica la realidad para ahorrar energía. Esto es así, es científico. Procesar un camino largo, gradual y acumulativo requiere pensamiento más abstracto y paciencia. Entonces para nosotros es o soy o no soy, o logro o no logro. ¿Sí? Así funciona nuestro cerebro para simplificar y ahorrar energía. Y ni que hablar esto de que le llaman los neurólogos efecto de saliencia, que es justamente lo que llama más la atención. Las cosas que sobresalen, los grandes resultados, son más fáciles de recordar y de comunicar. ¿Sí? Ahora todos se van a acordar capaz de la cantidad de medallas de oro que se llevó el ciclismo británico. Pero los detalles pasan desapercibidos. Nadie habla de eso. Los microcambios no son visibles, por eso se subestiman. Moody, un gran hombre de Dios, dice esta frase en un libro que es tremenda. Dice, la verdad es que no estamos dispuestos a hacer las cosas pequeñas para Cristo. Queremos hacer algo grande. Estamos dispuestos a ir a una gran misión en África, pero no estamos dispuestos a cruzar la calle para hablar con un hombre borracho o visitar a esa familia pobre en el callejón y contarles del Salvador. La iglesia está compuesta por personas que están listas para hacer cosas grandes, pero no dispuestas a aprovechar las pequeñas oportunidades que tienen justo delante. Y esa es la gran razón por la cual fracasamos. Tal cual. El empujón de soy voy a ser millonero y a convertir. Pero la realidad es centrarte en el día de hoy. ¿Qué puedes hacer hoy? Y quizás antes de salir a hablar con alguien en la calle, con uno mismo, cómo estoy yo en mi vida y las cosas de hoy que puedo hacer para yo fortalecer mi vida con el Señor y realmente caminar más con Él. Porque cuando nuestra vida está fortalecida, tarde o temprano eso refleja alrededor y para otros. Y ponía cosas, hermanos, para hoy hacer, un día a la vez, cosas prácticas. Y creo que algo que es lo que más nos cuesta, pero que es lo que hace la diferencia entre nosotros, es realmente tener tiempos de calidad con Dios. Las personas que más han impactado mi vida por realmente vivir en el Espíritu y caminar con el Señor, son personas que sé que tienen mucho tiempo de calidad con el Señor. Y estoy seguro que está ahí la clave. Porque lo veo en mi vida. Cuando los tengo y cuando no los tengo. Y es como lo de pianista, se nota. Por eso un día a la vez, decirle, Señor, hoy quiero tener tiempo de calidad contigo, desenchufarme un poco de todo y disponer hoy, Señor, el tiempo que entendamos realista, pero hacerlo y empezar a hacerlo. Dejemos de pensar en grandes cosas. Hoy quiero tener un tiempo, Señor, contigo, solos. Un tiempo donde pueda volcar mi corazón y hablar contigo, Señor. Y un tiempo donde pueda empezar a leer poquito y entender lo que pueda. Depende de las capacidades de cada uno y lo que uno esté acostumbrado. Pero disponer, empezar hoy. Y acá está la diferencia, hermanos. Acá está la diferencia. Y la suma de pequeños tiempos de calidad con Dios va a ser que cada vez necesitemos más. Cada vez querramos más y deseemos más. Como el bebé que toma la mema poquito, pero después ya quiere carne. Y si está acostumbrado a comer, el proceso natural de la alimentación del ser humano es,
Nos gusta saciarnos porque hemos aprendido a poquito y después queremos más. Y así funciona con nosotros, día a día. Alimentarnos a poquito, pero eso va llevando. Si es constante, la constancia diaria, la disciplina diaria, no hay con qué darle. En todas las áreas de la vida. Hay talentos, grandísimos talentos, que se han... Vos decís, wow, este tipo con el talento que tiene hubiera sido, pero por falta de disciplina y de constancia diaria, ha sido un fracaso. Y esto es importantísimo, ser intencional en los detalles. En los detalles. Y hay pequeñas cosas. Y yo les traía para compartir cosas de la semana que me pasaron, pero no para hablar de mí, porque al revés, ya los digo, ustedes saben. O sea, les cuento y soy sincero con ustedes de que lucho todos los días con mi carne, pero en pequeñas cosas. El otro día, por ejemplo, estábamos con Meli y estábamos tranquilos, ella había salido a trabajar, estábamos en casa, prendimos la estufa, vamos a poner la tele y ¿qué vamos a poner? Y YouTube, no sé qué había salido, a mí no me gusta mucho, pero hay gente que sí, eso es cuestión de gusto. La Voz Argentina, ¿sí? El concurso de estos de canto. Yo no soy tanto de escuchar música o de voces así, a Meli le encanta. Y pusimos, mira, y en un momento le digo, o sea, vos decís, está mal, no, para nada, yo creo que el entrenamiento es normal, está bien, pero en un momento te das cuenta de que terminás enroscado en esos tiempos que no edifican. O sea, no por edificar como tenemos que estar viviendo como unos monjes sagrados, pero sí cosas que nos llevan a... Y dije, Meli, vamos a escuchar una entrevista, ¿verdad? Digo, vamos a escuchar algo, porque claro, yo pensaba y en ese momento yo luchaba conmigo mismo. Digo, pobre, estoy hablando de Meli que no está, pero sabe muy bien que no hay problema que cuente esto, sé muy bien. Y porque también ella ha hecho lo mismo conmigo en otras veces. Y esta es hermoso. Pero claro, digo, también a mí ponerme ahí a escuchar una prédica, por decirte algo sencillo, no estaba escuchando una prédica, o sea, quería, no sé, uno cuando está, quiere sentarse en el sillón, mirar algo, no estoy para escuchar una prédica de 1 hora o algo que... Vamos a escuchar una entrevista de Marcos Vidal. No le gustó mucho, no quería, qué aburrido, pero después, no saben lo buena que estuvo. Estaba copadísima Meli, estábamos los dos, y después me decía, qué bueno que estuvo, y después hablábamos, era muy natural, era un streaming, viste, que ahora está de moda, o sea, era algo, una forma de entrevista muy, muy, muy divertida, sencilla, cercana, pero con cosas que la verdad que estuvo buenísimo. Pero buenísimo porque nos entretuvimos en el sentido de que fue lindo el tiempo, pero después nos edificamos, o sea, hablamos de las cosas que se hablaban en la entrevista y fue un tiempo que, en vez de llevarnos a ver a Lali Espósito, me llevan a lo que voy. O sea, cosas que en un momento te empezás todo cosas que te llevan para un lado. Y uno puede tomar decisiones, pequeñas decisiones, de qué miramos, qué vemos. Vamos a mirar algo, que por eso digo, no es mirar algo aburrido necesariamente, pero vamos a hacer algo que natural en nuestro entretenimiento, pero que nos lleve a edificarnos. O que nos lleve al menos son pequeñas cosas. Me pasaba el otro día con mamá también. Papá estaba de viaje y Meli justo se fue de mañana y fui a ver a mamá por una cosa. Y estamos charlando y me sentí, no sé, estaba con las ganas de contarle algo del trabajo, que yo estaba con el trabajo. Pero se me vino enseguida a la mente, en la cabeza, decir, ¿y por qué no le contás lo que estuviste leyendo? Y en vez de engancharme hablando del trabajo y contarle toda la cosa del trabajo, bendecida a tu madre, y después fue un tiempo hermoso que nos enganchamos a leer el libro que yo estaba leyendo, y después miramos una cosa, y fue todo un tiempo de edificación, que fue una pequeña decisión de decir, y voy a eso, porque ahí creo que se nos va la vida. En esas pequeñas decisiones que van llevando a que nosotros nos alimentemos más, nos edifiquemos más y venzamos barreras que se nos generan alrededor, porque claro, a veces no vivimos solos. Entonces, lo que está a nuestro alrededor nos influye. Pero no son nosotros también un agente de cambio a nuestro alrededor para, en pequeñas cosas, vamos a estimularnos a edificarnos. Y nosotros, en esas pequeñas cosas, ganamos el día. Hoy, Señor, hoy, en el día de hoy. Dame las pequeñas cosas, dame hoy, en el almuerzo, que sea un tiempo edificante con mi familia. Pero por eso vuelvo a lo mismo, no llevemos lo edificante como, aleluya, gloria a Dios. No, llevemos a las cosas naturales, a hacerlo realmente real en nuestras vidas, no un ritual de domingo. Cosas naturales que en esas pequeñas cosas, y sé intencional, eso cambia, hace la diferencia.
y luchar contra mi carne, porque mi carne es siempre, todo el tiempo, y esto es increíble. Uno vive cada vez más con el Señor y puede estar más fortalecido con el Señor, pero la carne sigue dando batalla día a día, día a día, día a día. Y es todos los días que me despierto y que tengo que saber que mi mayor enemigo está pronto, está despierto. Y yo día a día, Señor, dame de tu armadura. Señor, hoy contigo, Señor, hoy. Luchar contra mi carne en estas pequeñas cosas también. Termino, hermanos. Termino porque el mensaje es claro y no quiero aburrirlos. Pero leía esta frase en un libro de Agustín de Hipona, Confesiones. Un hermoso libro, un poco poético de ratos, pero él se llama Confesiones, él cuenta un poco de su vida. Es una especie de autobiografía narrada que él habla. Y él cuenta de su conversión y de cuando su madre oraba mucho por él. Agustín de Hipona es San Agustín, digo, es hiper conocido. Él cuenta cómo llegó a Cristo. Dice, en el momento, ¿no? En ese momento preciso, así se debatía en mi interior y me enardecía conmigo mismo con una sana cólera, enojo, que me sirviera de estímulo para acabar con mi vieja costumbre y marchar a donde me llamabas. Hablando de Dios, ¿no? Estaba luchando ahí. Decía dentro de mí, vamos, hagámoslo ahora. ¿Sí? El Espíritu de Dios hablando en él. Y apenas los decía, apenas estaba decidido, cuando ya me encontraba sin fuerzas. ¿Nuestra realidad o no? La mitad de mi alma se levantaba, la otra mitad caía. No tenía excusa que ofrecer. Toda mi argumentación había terminado. Solo quedaba una palabra temblorosa que decía, ahora, ahora. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no acabar con mi vileza en este mismo momento? Y mientras así hablaba y lloraba en amargo arrepentimiento, en lo más profundo de mi corazón, de pronto escuché una voz procedente de una casa vecina, como de un niño o una niña, que cantaba y repetía varias veces, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Me contuve de llorar y empecé a pensar si acaso los niños solían cantar algo así en un juego. Empecé a escuchar eso, como una voz vecina de un niño. Toma y lee, toma y lee. Dijo, ¿y esto será un juego? La Rollera están jugando, toma y lee, no sé. Pero no recordaba haber oído nada parecido. Dejé de llorar y me levanté interpretando que era una orden divina de abrir el libro y leer el primer pasaje que encontrara. Tomé el libro de las epístolas del apóstol, lo abrí en silencio y leí el primer pasaje en el que se posaron mis ojos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No quise leer más ni era necesario. Al terminar esta frase, se disiparon, como por una luz tranquila, todas las tinieblas de mis dudas. Y en ese momento, Agustín entregó su vida a Cristo. Y creo profundamente, hermanos, que es el mismo llamado de Dios a nosotros. Ahora, ahora. La Biblia dice, mientras escuches su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Es hoy y su gracia se renueva cada mañana. Pero esta es la mañana que tenemos hoy. No sabemos si mañana habrá mañana. Y hoy, mientras está su gracia, que realmente digamos y escuchemos la voz del Señor diciéndonos eso es hoy, ahora, hoy, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. No dejes para mañana. No, es hoy, con el pequeño avance de hoy. Y mañana despertarse y pedir de nuevo la gracia de Dios y decirle, Señor, hoy. Y mañana de nuevo. Y pasado de nuevo, hoy, Señor, hoy. No quiero hacer la gran conquista de la semana, quiero los pequeños avances de hoy. Llévame ahora, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no empezar ahora? Y vamos a escuchar, aunque no sea de un niño, vamos a escuchar la voz del Señor guiándonos a realmente vivir con Él, y esforzarnos y tomar nuestra cruz cada día y morir a nuestra carne, morir y vestirnos de Él y llevar realmente su vida y andar en el Espíritu y caminar y decir, Señor, hoy, esta tarde, hoy, este domingo, quiero hacer la diferencia, quiero empezar una vida de pequeños cambios, de pequeños avances, no hacer el tsunami hoy, pero hoy empezar un camino
de pequeños crecimientos que lleven, que en el tiempo pueda mirar para atrás y decir gracias a Dios por los pequeños 1% que han hecho que mi vida crezca y se nutre y se fortalezca en el Señor. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra, con esta realidad. Ayúdanos, Señor, porque es lo que más necesitamos, a poner por práctica. Y a realmente hoy vivir lo que somos llamados a vivir, Señor.